A continuación, voy a pasar, sin más dilación, a plantear la segunda parte de la exposición, que se relaciona con el acceso seguro al medicamento, en concreto con la prescripción, dispensación, venta a distancia y medicamentos en situaciones especiales. En relación con el abastecimiento, debemos tener en cuenta que la propia Ley de Garantía y su uso racional, bueno, pues establece como que la garantía de abastecimiento, de alguna forma, bueno, pues trasciende la obligación de comercializar. Es decir, permite al gobierno adoptar una serie de medidas especiales para que los medicamentos estén presentes en el mercado. Entonces, estas medidas que se adopten deberán estar todas orientadas y justificadas por razones de protección de la salud pública y deben ajustarse al objetivo de esta protección. De ahí que la ley garantiza la disponibilidad de medicamento para cubrir las necesidades de los consumidores y de los pacientes. Debido a que, como hemos dicho, el medicamento es un bien estratégico, es decir, derecho a la salud, el derecho al bienestar, derecho a la protección de la vida, bueno, pues de alguna forma están vinculadas a la presencia de los medicamentos en el mercado, como hemos dicho, medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Y de alguna forma la Ley de Garantías establece una serie de medidas para garantizar ese abastecimiento. Por un lado, compele a los laboratorios farmacéuticos a la garantía de abastecimiento, en el sentido de que la suspensión del abastecimiento solo se producirá en aquellos casos excepcionales, justificados y autorizados. Solamente se podrá llevar a cabo la suspensión de un abastecimiento cuando así sea autorizado por las autoridades sanitarias competentes. Y por otro lado, a los mayoristas compele al establecimiento, al mantenimiento de unas existencias mínimas y luego una serie de nuevas medidas introducidas a través de la Ley 10/2013 que de alguna forma van a permitir un mayor control de estos agentes de la distribución implicados en la distribución. Por otro lado, la disposición adicional de la Ley de Garantías establece pues, una serie de medidas extraordinarias por la Administración que de alguna forma bueno, pues, garanticen la presencia de medicamentos, el suministro de medicamentos en el mercado. Como vemos, muchas de ellas van a ser medidas excepcionales y afortunadamente bueno, pues, no ha sido necesario llegar a ellas. El caso, por ejemplo, en el caso de la disposición adicional primera de la Ley de Garantías, establece, bueno, pues entre diferentes posibilidades, el mantenimiento de un depósito estatal estratégico que de alguna forma, bueno, pues cubra las posibles necesidades de medicamentos y productos sanitarios, pues ante determinado tipo de emergencias y catástrofes. Por otro lado, bueno, pues establece la posibilidad de coordinar el suministro de medicamentos ante determinado tipo de campañas sanitarias, o, por ejemplo, promover la fabricación y comercialización de medicamentos sin interés comercial. Estas son medidas a las cuales se encuentra habilitado el Gobierno y que puede aplicar en aquellas situaciones que considere oportunas. Por otro lado, la propia Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública establece la posibilidad, en aquellos casos excepcionales, de suministro centralizado por la Administración o, por ejemplo, la aplicación del medicamento exclusivamente a determinados grupos de riesgo, cuando se prevé algún tipo de desabastecimiento. En este caso, la mayoría de las notas informativas de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios relacionadas con el posible desabastecimiento de ciertos medicamentos, establece unas prioridades de uso. Por otro lado, también se puede modificar el ámbito de la dispensación.
es decir, pasar del ámbito de la dispensación en oficina de farmacia a dispensación exclusiva en el ámbito hospitalario. Recientemente, bueno, hace unos cuantos años, a consecuencia de la pandemia de gripe H1N1, bueno, pues las autoridades sanitarias establecieron que las existencias de fosfato de oseltamivir presente bajo la forma comercial de Tamiflu o de zanamivir como Relenza, bueno, pues estuvieran solamente distribuidas, estuvieran dispensadas exclusivamente por los servicios hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. La nota informativa de la Agencia Española del Medicamento en octubre del 2009 rehizo o permitió la vuelta a la red de distribución habitual de estos medicamentos fuera del ámbito hospitalario. En relación con el abastecimiento, debemos decir, bueno, pues que se pueden establecer una serie de medidas de control en la cadena de suministro. Estas medidas de control en la cadena de suministro algunas son innovadoras y han sido introducidas, como digo, por la Ley 10/2013, que modifica la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, en dos ámbitos fundamentales. Uno, en relación con la farmacovigilancia, se incorporan nuevas disposiciones en materia de farmacovigilancia, y en otra también en relación con la prevención de entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Consecuencia de estas dos actuaciones, bueno, pues encontramos entre las modificaciones, bueno, pues un control más exhaustivo entre los diferentes agentes implicados en la distribución mayorista, que de alguna forma, bueno, pues aseguren el mantenimiento de la calidad del producto en todo el ciclo de vida del medicamento. Y contempla una nueva figura, como son las entidades de intermediación, conocidos como broker, los cuales van a formar parte de la cadena de suministro. El broker serán aquellas entidades que de alguna forma se van a limitar a llevar a cabo relaciones de intermediación sin establecer un contacto físico con el medicamento. No obstante, a pesar de no tener ese contacto físico con el medicamento, pero sí establecer una serie de relaciones de intermediación, se les van a exigir una serie de requisitos, una serie de obligaciones, como el estar inscritos, el establecer unos planes de retirada de medicamentos, o, por ejemplo, comunicar a las autoridades cualquier conocimiento de posibles entradas de medicamentos falsificados o ilegales que puedan tener lugar en el mercado farmacéutico nacional. Como hemos dicho, dentro del acceso seguro al medicamento hemos hablado de las grandes directrices establecidas por el abastecimiento, y este abastecimiento se va a concretar en la dispensación y en el acceso a los medicamentos en situaciones especiales. Vamos a hablar un poquito de la dispensación. La dispensación, realmente dispensación-prescripción, son dos actividades que están ligadas, sobre todo en aquellos medicamentos que se encuentran sometidos a prescripción, y nos dice la ley, la norma, que tienen que seguir aquellos criterios de uso racional del medicamento, que ya hemos visto en qué consistían. Por otro lado, la ley, en su artículo 19, bueno, pues regula los medicamentos, los clasifica en dos grandes grupos: los medicamentos sometidos a prescripción y aquellos que no lo están. La categorización de los medicamentos en un tipo o en otro tendrá que ser llevado a cabo caso por caso por la Agencia Española del Medicamento, la autoridad sanitaria que tiene potestad para inscribir, para autorizar el registro de medicamentos en territorio español. Por otro lado, los requisitos, pues se van a establecer una serie de requisitos obligados para los medicamentos sujetos a prescripción, con independencia de esta evaluación caso por caso que lleva a cabo la agencia.
Y, bueno, por un lado serán aquellos medicamentos que puedan presentar algún riesgo para la salud, por supuesto, tendrán que ser sometidos a prescripción. Aquellos medicamentos que puedan tener un uso frecuente en condiciones anormales, es decir, en las condiciones que no son las habituales, las establecidas en su autorización de comercialización, o aquellos medicamentos en los cuales, bueno, pues sea necesario un estudio más detallado de las sustancias una vez puestas en el mercado. Todos estos medicamentos, con independencia de esa potestad que se establece a las autoridades sanitarias para determinar si tiene que estar sujeto o no a prescripción, deberán ser sometidos obligatoriamente a prescripción médica. ¿Qué nos dice o qué podemos decir de los medicamentos no sujetos a prescripción? Bueno, los medicamentos no sujetos a prescripción, como digo, están regulados por el artículo 19 y estarán clasificados como tal, bueno, pues aquellos medicamentos que no precisen un diagnóstico preciso y que, a resultas de su evaluación toxicológica y de la vía de administración, bueno, pues no exijan una prescripción médica. Eso sí, tienen que estar siempre avalados por un farmacéutico que informará o aconsejará e instruirá sobre su correcta utilización. De ahí que se deduzca de ello la tutela necesaria en la dispensación del medicamento, aunque no esté sujeto a prescripción. Insisto, consecuencia de estas características que tiene el medicamento como bien complejo, como sometido a una relación beneficio-riesgo, del cual se pueden derivar determinado tipo de efectos colaterales. Por otro lado, recalca la norma, ya lo hemos comentado, que tanto los prospectos como el etiquetado deberán prevenir el uso indebido de los mismos, de forma que sean lo suficientemente claros para que el paciente, para que el usuario haga un buen uso del medicamento. Debemos decir que en este caso va a ser uno de los ejemplos en los cuales el propio paciente va a ser capaz de elegir ese bien especial, que es el medicamento, ese producto especial objeto de consumo, que es el medicamento y que está presente en el mercado. En el caso de los medicamentos sujetos a prescripción, por supuesto, el paciente no va a tener esa capacidad de elección que en líneas generales poseen todos los consumidores en el mercado. Por otro lado, debemos decir que estos medicamentos se incluyen dentro del conjunto de productos relacionados con el autocuidado de la salud y que algunos de ellos, bueno, pues que pueden ser objeto de campañas publicitarias, aspecto que será tratado en profundidad por el ponente Leopoldo Agraz. En relación con los medicamentos sujetos a prescripción, debemos decir, bueno, pues que va a existir una vinculación del paciente-medicamento a través de una prestación de servicio, es decir, el médico lleva a cabo una serie de actuaciones. Esta prescripción va a necesitar de un acto médico, que va a ser esa actuación, y que ese acto médico lo va a avalar esa prescripción. Podríamos considerar el medicamento como un instrumento de esa actividad profesional que lleva a cabo el médico desde el punto de vista del diagnóstico y curación de la enfermedad que padece el paciente. Podemos considerar una serie de elementos determinantes en la facultad de prescripción, y es que siempre va a recaer sobre un medicamento concreto, elegido por el médico, por el prescriptor, va a recaer sobre un paciente determinado y, por supuesto, la enfermedad del paciente tiene que ser conocida por el prescriptor. De ahí que podemos considerar una serie de elementos fundamentales y que van a tener su reflejo en la receta médica, que veremos más adelante, cómo va a ser el medicamento y el paciente. Van a ser dos elementos fundamentales, los cuales siempre tienen que ir unidos. En relación con la prescripción por principio activo, la verdad es que se ha hablado mucho sobre ella y presenta una serie de ventajas e inconvenientes.
La prescripción por principio activo es habitual ahora dentro del Sistema Nacional de Salud y, como comentamos, bueno, pues presenta una serie de ventajas desde el punto de vista técnico, incluso desde el punto de vista del paciente, del consumidor. Por un lado, la prescripción por principio activo, desde mi punto de vista, facilita la prescripción, es decir, vamos a utilizar un único nomenclator para una sustancia activa. Por otro lado, el paciente va a tener un conocimiento claro de qué es lo que está recibiendo. Es decir, es difícil, él siempre va a saber que le van a recetar el principio activo A y que se le va a dispensar el principio activo A. Y por otro lado, bueno, pues puede facilitar, es uno de los elementos que se ha utilizado para reducir el gasto farmacéutico desde el punto de vista de los grupos homogéneos. Por otro lado, creo que también presenta una serie de inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista del paciente en ocasiones, ya que, bueno, pues tal y como está establecido en estos momentos, al paciente se le entregará aquel medicamento de menor precio para un determinado principio activo. Bueno, pues puede generar cierto tipo de confusión, lo que por un lado comentábamos antes, que puede ser beneficioso porque sabe qué es lo que se le está prescribiendo, también puede tener una cierta sensación de desorientación, ya que cada vez que acude a la farmacia a retirar un medicamento le entregan un envase diferente con una denominación del fabricante, del comercializador diferente. Por otro lado, el aspecto de los medicamentos para un mismo principio activo es variable. Se ha tratado mucho el tema de la bioapariencia. La bioapariencia de alguna forma postula porque aquellos medicamentos con principios activos idénticos, bueno, pues presenten una apariencia, una forma farmacéutica idéntica o muy similar, de manera que el paciente, el usuario, bueno, pues al paciente, al usuario, no se le genere algún tipo de duda sobre el producto que está consumiendo. Debemos tener en cuenta que también hay estudios que recaban la influencia de la bioapariencia sobre la efectividad de algunos medicamentos, de algunos principios activos, sobre todo aquellos relacionados con enfermedades psíquicas, tales como la psicosis mayores. Por otro lado, la prescripción por principio activo establece la norma que es obligada en aquellas recetas que tengan que ser reconocidas en otros Estados miembros. Y por otro lado, se establecen una serie de excepciones que podemos considerar como un principio de precaución adicional, el cual, bueno, pues se aplicará a los productos biológicos, los cuales, bueno, pues se obligará al uso de una determinada marca, ya que asegura una identificación inequívoca, ya que esa identificación se relaciona con unos efectos exclusivos de ese producto. No debemos olvidar, de cualquier forma, en relación con la prescripción por principio activo, con el arraigo de las marcas, el goodwill, ¿no? Con el que se conoce el peso que determinadas marcas pueden tener sobre el mercado y que en el mundo del medicamento, bueno, pues también está presente, lo cual puede dar lugar a determinado grado de desconfianza por parte del consumidor. Los medicamentos sujetos a prescripción van a utilizar un instrumento, que es un documento, cuál es la receta médica y la orden de dispensación hospitalaria. Esta receta médica y esta orden de dispensación hospitalaria de alguna forma va a facilitar el acceso seguro al medicamento, ya que va a vincular directamente ese acto médico, esa relación médico-enfermo con la utilización de un medicamento determinado. La orden de dispensación hospitalaria, bueno, se aplica a las prescripciones a aquellos pacientes no ingresados en el ámbito hospitalario, pero que precisan llevar a cabo, continuar su tratamiento con una particular vigilancia, supervisión y control.
Solamente decir muy rápidamente, bueno, pues que la receta médica se encuentra regulada por el Real Decreto que tenemos ahí, el 1718/2010, y que de alguna forma, bueno, pues relaciona la receta médica con características, con ese balance beneficio-riesgo de los medicamentos. Por pasar muy rápidamente, ya que vamos un poquito mal de tiempo, podemos decir que diferencia entre los medicamentos estupefacientes sometidos a unas especiales restricciones, a un tipos especiales de receta y de entrega al consumidor, los medicamentos de uso hospitalario, los cuales, bueno, pues solamente van a poder ser utilizados en este ámbito, y aquellos medicamentos sometidos a un especial control por las autoridades sanitarias o medicamentos sometidos a visado. Serán aquellos que son conocidos como de diagnóstico hospitalario, es decir, solamente medicamentos que puedan ser prescritos en el ámbito hospitalario, es decir, por especialistas que desarrollan su labor en el ámbito del hospital, y los medicamentos sometidos a un especial control médico debido a que, bueno, pues su elevado componente de riesgo implica que se les haga un especial control y seguimiento. En relación con la posibilidad de sustitución de los medicamentos prescritos por parte del farmacéutico, solamente hacerme eco de que, bueno, pues que la Agencia Española del Medicamento establece un listado exhaustivo de aquellos medicamentos que no pueden ser intercambiados bajo ningún concepto. ¿Cuáles son las características comunes a estos medicamentos? Bueno, pues suelen ser medicamentos con una estrecha ventana terapéutica, es decir, con una baja relación dosis eficaz, dosis en las que pueden aparecer efectos adversos, o medicamentos cuyos principios activos tienen que estar sometidos a un especial control médico precisamente por esa importancia de reacciones adversas que puedan presentar. Y luego también aquellos medicamentos destinados al aparato respiratorio por vía inhalatoria, ya que el tipo de partícula inhalada será característico, es decir, va a determinar, va a propiciar, va a ser característico de su acción terapéutica. Ya para terminar con la dispensación, pasar muy rápidamente por la dispensación electrónica, por el uso de receta electrónica, decir que en estos momentos, como la mayoría de nosotros conocemos, tiene una implantación irregular en todo el territorio nacional, y desde mi punto de vista creo que facilita la trazabilidad del proceso de dispensación y prescripción. De alguna forma va a evitar los extravíos de recetas, de alguna forma el farmacéutico o la oficina de farmacia a través de la cual se haga la dispensación va a poder disponer de una mayor información relacionada con esa prescripción que va a dispensar, y hay una identificación inequívoca paciente-médico, paciente-prescriptor. Muy rápidamente me gustaría hablar un poquito de la venta a distancia. Debemos tener en cuenta que, muy recientemente, y creo recordar que estamos a punto de darle pistoletazo de salida para la venta para materializar todo el proceso de venta a distancia de medicamentos a través de oficinas de farmacia. Comentar que en el año 2013 se procede a una regulación exhaustiva de las características que debe tener la venta a distancia al público a través de los sitios web de medicamentos de uso humano, pero de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción. Esta norma de alguna forma da cobertura a la Ley 34/2002, en la cual regulaba el comercio electrónico a través de los servicios de la Sociedad de la Información, en la cual se establecían restricciones sobre aquellos tipos de actividades que pudieran atentar contra la salud, y entre las cuales se encontraba la prohibición directa de la venta de medicamentos a través de las páginas web.
Debemos tener en cuenta que esta es la única venta que en estos momentos se encuentra admitida por medios telemáticos, y así lo recoge la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, adelantándose al Real Decreto que, de alguna forma, como hemos dicho, materializa esa disposición establecida por la Ley de Garantías. Debemos tener en cuenta que la venta a distancia, la venta a través de páginas web, es considerada por las autoridades sanitarias la principal entrada de medicamentos falsificados e ilegales, con el consiguiente riesgo para la salud del consumidor. Medicamentos que de alguna forma no van a poder garantizar ni la calidad, ni la eficacia, ni la seguridad. No sabemos, se desconoce el origen de las materias primas que utilizan, las características de las instalaciones en las cuales se lleva a cabo la fabricación del medicamento y las características del propio medicamento, si ha sido sometido a algún tipo de ensayo o procedimiento de autorización. La agencia española reconoce también que, bueno, pues que realmente la lucha contra el acceso de medicamentos a través de las páginas web, a través de los servicios de la sociedad de la información, es bastante difícil, ya que tanto la creación como el cierre de estas páginas es un procedimiento bastante difícil, y no así su seguimiento. La propia FDA, en el año 2013, en el ámbito de una operación Pangea, bueno, pues reconoce la dificultad y la gran cantidad de medicamentos que son adquiridos, medicamentos ilegales, medicamentos falsificados, que entran en el comercio de Estados Unidos a través de este tipo de establecimientos virtuales que suministran medicamentos a la población. La agencia, como tal, establece que la mejor herramienta para, de alguna forma, prevenir esta entrada de medicamentos falsificados a través de este tipo de sitios virtuales, de puntos virtuales de venta, es la concienciación. Y como tal, bueno, pues ha lanzado una serie de campañas en pleno auge que trata de evitar, de frenar la adquisición de este tipo de medicamentos. Al final de la exposición relacionada con la venta a distancia, planteo una serie de preguntas, las cuales, bueno, pues yo desconozco, desde mi humilde punto de vista, creo que la norma no responde, no da una respuesta clara y taxativa a las mismas. Debemos tener en cuenta, bueno, cómo se organiza este Real Decreto de venta a distancia. Bueno, pues establece un ámbito material, el cual exclusivamente afecta a los medicamentos no sujetos a prescripción. Desde mi punto de vista, ese sería un primer escollo, y excluye, bueno, pues todos aquellos productos presentes en la farmacia que, bueno, pues que puedan ser dispensados en la misma, tanto para farmacia como los medicamentos sometidos a prescripción y los medicamentos veterinarios. Por otro lado, también se excluirán aquellos medicamentos no sujetos a prescripción cuya dispensación a través de este tipo de comercio prohíba la Agencia Española del Medicamento. Establece también un ámbito espacial, la cual va a ser la oficina de farmacia. Tiene que ser una oficina de farmacia real, abierta al público. No puede hacerse cargo de ella un licenciado, un profesional de la farmacia que no sea titular, que no tenga una oficina de farmacia como tal físicamente autorizada. Por otro lado, esta oficina de farmacia, la web, la página que genere para la dispensación de estos medicamentos, va a tener unos requisitos especiales de alta seguridad, sobre todo porque se va a acceder a una serie de datos personales proporcionados por el cliente. Y por otro lado, se le va a obligar a establecer una distinción de lugar seguro a través de un logotipo que veremos más adelante, que está regulado por un reglamento a nivel europeo. Y por otro lado, esta oficina de farmacia, que se plantee la posibilidad de venta a distancia de medicamentos, tiene que notificar su actividad.
ese control será llevado a cabo por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Y luego, por otro lado, este Real Decreto de la venta a distancia trata un ámbito personal, es decir, toda esta página web va a estar habilitada, va a estar garantizada por un farmacéutico que es el garante de la entrega del medicamento, que va a cumplir las garantías exigidas por la Ley de Garantías del Medicamento, es decir, que se va a tratar de medicamentos que no van a estar falsificados y que no van a ser ilegales. Por otro lado, establece una serie de requisitos. La verdad que el Real Decreto es bastante amplio, pero me gustaría destacar solamente los siguientes. Bueno, pues por un lado, la información que aparezca colgada en la página debe ser meramente informativa y nunca publicitaria, y por supuesto no tiene que inducir al consumo de medicamentos, ni a la venta, ni a la prescripción. Y luego, bueno, pues va a exigir una trazabilidad en la dispensación. En todo momento, las autoridades sanitarias exigirán a la farmacia que lleve a cabo este tipo de dispensación, bueno, pues una trazabilidad en el ciclo de vida de este medicamento desde que ha sido dispensado. Este sería el logotipo, en el cual, bueno, tenemos una pequeña zona en la cual se incluirá, bueno, pues la enseña nacional de la farmacia en el territorio en el que se encuentre. Y bueno, pues dicho esto, a mí como comentaba, se me plantean las siguientes preguntas, bueno, pues que dejo abiertas. Por un lado, la utilidad real de este Real Decreto, pues para prevenir la entrada de medicamentos falsificados. Realmente limitando solamente la venta a los medicamentos OTC, a los medicamentos no sometidos a dispensación. Esta pregunta, es decir, concatena o se relaciona con la siguiente: el consumidor aquella persona que adquiere medicamentos a través de la red está buscando consumir medicamentos no sometidos a dispensación. Eso yo creo que sería la pregunta del millón. Y por otro lado, ¿por qué los consumidores utilizan las páginas web para comprar medicamentos? Una ciudad puede ser, vamos, en el ámbito rural, bueno, pues puede tener cierta explicación. En el ámbito urbano, no sé, creo que la distribución de las oficinas de farmacia es suficientemente amplia, además con unos horarios bastante amplios como para poder disponer en todo momento de esos medicamentos. Y luego, aparte, ¿sería posible la inclusión de medicamentos con receta? ¿Podemos establecer una vinculación con la dispensación electrónica a través de este tipo de oficina de farmacia virtual? Son preguntas que dejo en el aire y que, bueno, pues si alguno de los asistentes al curso desea plantear o desea responder, pues gustosamente podríamos debatir sobre ellas. Ya para finalizar, me gustaría hablar un poquito dentro de lo que es el acceso seguro, es decir, qué herramientas contempla nuestra normativa para permitir el acceso seguro a los medicamentos cuando aparecen o cuando existen problemas de suministro. Y dentro de los problemas de suministro, ¿cuál es la regulación aplicada al suministro de medicamentos en situaciones especiales? En aquellas situaciones en las cuales no van a ser las habituales de uso del medicamento. Bueno, pero lo primero que tenemos que preguntar es ¿cuándo existe un problema de suministro? La propia agencia nos lo responde diciendo que se considera que hay un problema de falta de suministro, se define problema de falta de suministro cuando hay una falta continuada y generalizada de un medicamento en una oficina de farmacia o en un servicio de farmacia de hospital. El origen de estos problemas de suministro lo vamos a encontrar o en la fabricación o en la distribución. Algo va a fallar en la cadena del ciclo de vida del medicamento. ¿Qué medidas disponen las autoridades pues, para paliar este problema? Por un lado, medidas anticipativas, es decir, la propia agencia, las autoridades sanitarias informan
del listado de los medicamentos en los cuales podemos encontrar problemas de suministro. La información que van a proporcionar incluye 3 ámbitos. Por un lado, el periodo cuando se prevé la aparición de esas deficiencias de suministro, de esos problemas de suministro, el periodo en el cual se prevé la solución de los mismos y luego los medicamentos extranjeros que propone las autoridades sanitarias para compensar ese problema de distribución. Por otro lado, otra de las medidas establecidas para paliar ese problema serían establecer una serie de criterios de acceso a esos medicamentos. Es decir, se establecerán una serie de planes de distribución y acceso. Estos planes de distribución y accesos van a estar regidos por la equidad que no por la igualdad, es decir, van a estar regidos, se van a aplicar a aquellos pacientes en los cuales se vaya a generar un mayor beneficio. En relación con los problemas de suministro, podemos diferenciar dentro de la normativa, dentro de la regulación, con circunstancias excepcionales en las cuales las autoridades sanitarias van a adoptar una serie de medidas excepcionales para evitar el suministro o la ausencia o la deficiencia de existencia de medicamentos en el mercado cuando sean necesarios, de aquellas situaciones especiales y que en ocasiones que pueden ser habituales y como tal están reguladas pues por una norma que es el Real Decreto 1015 del año 2009. En relación con las circunstancias excepcionales, solamente pasar muy de puntillas sobre ellas, pues que van a ser una serie de medidas excepcionales recogidas por la Ley de Garantías en el artículo 24 y que, pues que van a contemplar diferentes posibilidades, tanto como autorizaciones excepcionales para comercialización de medicamentos que decaerán una vez que esas circunstancias excepcionales hayan desaparecido, autorizaciones condicionales para determinados medicamentos que, necesitan decir que se irán cumpliendo esa autorización condicional, puede convertirse en una autorización definitiva si cumple una serie de requisitos finalmente, o, por ejemplo, la distribución de medicamentos en circunstancias excepcionales o establecimiento de reservas singulares de medicamentos ante posibles medidas excepcionales de catástrofe o de calamidad pública, o incluso la autorización de distribución temporal de medicamentos no autorizados. En este último caso, por supuesto, la responsabilidad del fabricante, del comercializador, decaería en aras de una situación de interés público. Pasemos a continuación a hablar de las situaciones especiales del suministro en situaciones especiales. Muy rápidamente, comentar que este suministro en situaciones especiales, como hemos dicho, se vincula a problemas de suministro o inexistencia de ciertos medicamentos y que va a estar caracterizado por una serie de condiciones de uso. Estas condiciones de uso, pues por un lado se van a caracterizar por la existencia, la duda, la posibilidad de que existan unas menores garantías de seguridad en el uso de ese medicamento, y ahora explicaremos en cada una de ellas por qué. Por otro lado, siempre vamos a contar, debido a esas posibles menores garantías de seguridad, con un consentimiento informado del paciente. Por supuesto, es un consentimiento libre y desde mi punto de vista revocable en cualquier momento. Y por último, la responsabilidad del uso del suministro de estos medicamentos en situaciones especiales se va a regular por la ordenación de profesiones sanitarias, por lo cual, ya que la utilización del suministro de estos medicamentos en situaciones especiales, ya que se va a llevar a cabo en el ámbito clínico. ¿Y cuáles son estas situaciones especiales? Pues las tenemos recogidas aquí. Por un lado va a ser el uso compasivo, por otro lado va a ser la utilización de medicamentos no autorizados en España, conocidos como medicamentos extranjeros, y por otro lado el uso en las condiciones no autorizadas, o conocido también como uso off-label. En relación con el uso compasivo, debemos comentar que el uso compasivo será aquel uso de un medicamento
que se encuentra en una fase experimental clínica, es decir, está todavía sometido a un ensayo clínico y va a ser utilizado por un paciente o por un grupo de pacientes que no forman parte de ese ensayo clínico. Y si no lo están, y si lo estuvieran incluidos en ese ensayo clínico, lo van a utilizar de forma habitual antes de que este ensayo clínico finalice y se comercialice el medicamento. Debemos tener en cuenta que la finalidad del ensayo compasivo es diferente a la finalidad del ensayo clínico, aunque el uso compasivo anteriormente se regulaba en toda la regulación aplicable a los ensayos clínicos. Y es que el uso compasivo lo que trata es de solucionar una necesidad asistencial. El ensayo clínico, por contra, lo que trata es de probar una hipótesis de eficacia, de seguridad de un medicamento. Aquí lo que tratamos de conseguir con el uso compasivo es dar solución a una necesidad asistencial de una persona o de un grupo de personas. Para ello, la norma nos exige una serie de requisitos, es decir, como sea una enfermedad crónica o gravemente debilitante, que el paciente se encuentre en una situación de necesidad, es decir, que no haya una alternativa terapéutica satisfactoria, que tenga que ser solamente ese medicamento que se encuentra todavía sometido a una fase de ensayo, y luego que el medicamento se encuentre en unas fases terminales, en las fases finales de experimentación clínica. Cuanto más avanzado se encuentre el proceso de experimentación clínica, ese medicamento, en principio, tenemos mayores garantías de que presentará una mayor seguridad. Por supuesto, para el uso de estos medicamentos va a ser precisa una autorización expresa de la agencia, de las autoridades sanitarias. Dicha autorización expresa puede ser sustituida por una autorización temporal de utilización cuando este uso compasivo vaya destinado a grupos de pacientes determinados. Y, por supuesto, como comentábamos, el consentimiento previo del paciente. En relación con los medicamentos extranjeros, los medicamentos no autorizados en España, debemos decir que se van a tratar de medicamentos que no se encuentran comercializados en nuestro país, siempre dentro de los requisitos para poder acceder a este medicamento extranjero. No debemos disponer de ningún medicamento alternativo autorizado, o si estuviera autorizado en España no se encontrará en proceso de comercialización. Por supuesto, precisamos de una autorización de la agencia española para poder utilizar este tipo de medicamentos no autorizados en España. Y se precisará una motivación científica que deberá ser avalada por las autoridades que autoricen el empleo de este medicamento. Debemos indicar que la intervención de la agencia es clara, ya que debe llevar a cabo una evaluación de este medicamento, ya que, por un lado, es un medicamento ante el cual las autoridades sanitarias desconocen cuál ha sido el proceso de evaluación para conseguir la autorización en su país de origen, y por otro lado no disponen de un agente comercializador que se haga cargo de una serie de obligaciones relacionadas con la introducción de comercialización, con la introducción de un medicamento en el mercado, como por ejemplo todas las obligaciones relacionadas con la farmacovigilancia. Las formas de acceso a medicamentos extranjeros, hemos comentado, puede ser de un punto de vista individual, en el cual el paciente precisará el consentimiento, o también pueden ser grupos de pacientes en los cuales, para los cuales la agencia establecerá protocolo de uso de estos medicamentos. En relación con las condiciones diferentes de las autorizadas o conocidas como condiciones off-label, debemos tener en cuenta que las únicas condiciones legales, las condiciones para las cuales un medicamento se considera que es seguro, que es eficaz, son aquellas recogidas dentro de la ficha técnica, que forma parte de la autorización de comercialización. Cualquier variación, ya sea en la vía de administración, en la dosis, en el grupo de población al cual se va a destinar, o bien en las indicaciones o en los tratamientos al que va a ser destinado
este medicamento se encuentra fuera de esas condiciones legales, esas condiciones amparadas por la autorización de comercialización, con lo cual el riesgo de utilización del medicamento en principio sería mayor. A diferencia de las dos utilizaciones, de las dos clases de utilización de medicamentos en condiciones especiales, como era el uso de medicamentos extranjeros y el uso compasivo, el uso en las condiciones off-label responde exclusivamente al ámbito clínico y se va a regular, no va a precisar una autorización de la agencia, sino que se va a regular por lo que se denominan los protocolos terapéuticos asistenciales y que tendrá que disponer el centro hospitalario, el centro asistencial donde se lleve a cabo la utilización. Debemos tener en cuenta pues, que la evaluación riesgo-beneficio en este tipo de medicamentos, en los medicamentos utilizados fuera dentro de las condiciones autorizadas por la autorización de comercialización, pues hombre, no siempre es fácil, ya que no siempre se encuentran documentados todos los beneficios y, lo que es más grave, no se encuentran documentados todos los riesgos relacionados con el uso de este medicamento fuera de las condiciones establecidas por la autorización de comercialización. También debemos decir que el uso de los medicamentos en este tipo de condiciones especiales, fuera de las autorizadas, pues suele ser frecuente en la práctica clínica y en determinados ámbitos, como es la pediatría, como es la oncología, como es la psiquiatría o como son los cuidados paliativos, en los cuales en ocasiones pues no se dispone de aquellos medicamentos específicos ad hoc para el paciente que precisa su utilización. Para finalizar, solamente me gustaría indicar que, ¿por qué se justifica el uso en condiciones diferentes a las autorizadas? Bueno, pues porque en ocasiones siempre hay un retraso entre la evidencia científica, la evidencia clínica y la incorporación de esa aplicación terapéutica basada en la evidencia técnica a la norma. Es decir, siempre hay un retraso, puede encontrarse un retraso en incorporar esas indicaciones o esas utilidades o esa utilización en dosis diferente o en población diferente a la contemplada en la ficha técnica a este documento, ya que de alguna forma la evidencia clínica siempre va mucho más rápida que, por desgracia, la vía administrativa. Por otro lado, también pueden existir determinado tipo de exclusiones del mercado causadas o generadas por motivos económicos, ya que a determinados comercializadores no les interesa, no les compensa económicamente llevar a cabo o solicitar las autorizaciones para determinados sectores poblacionales o para determinadas aplicaciones terapéuticas de su medicamento. En ocasiones porque también suelen ser medicamentos baratos, económicos, cuyo beneficio marginal relacionado con este nuevo tipo de aplicaciones pues no puede compensar o no es posible que no compense las inversiones que tienen que llevar a cabo para conseguir estas nuevas aplicaciones. Por último, debemos tener en cuenta que, como hemos dicho, que la intervención de la Agencia Española del Medicamento para la utilización de estos medicamentos fuera de las condiciones de uso, no va a ser necesaria, no es necesaria, pero sí puede establecer una serie de recomendaciones de uso. Recomendaciones de uso que de alguna forma, contemplarán, cuando se prevea un riesgo de uso de este medicamento, es decir, cuanto más estrecho sea el riesgo, el margen beneficio-riesgo de este medicamento, es más fácil que en aquellas condiciones diferentes a las autorizadas genere algún tipo de efecto secundario, efecto colateral o reacción adversa que pueda suponer algún daño, que pueda poner en peligro la salud y la integridad del paciente. Por supuesto, para aquellos medicamentos relacionados con lo que acabo de decir, que dispongan de un estrecho margen terapéutico, o bien para aquellos medicamentos en los cuales se prevé un impacto relevante, bien porque se va a aplicar a un elevado número de pacientes o se prevea que van a suponer una elevada carga económica.
Con esto finalizo mi exposición, doy las gracias a las personas que, bueno, pues que hayan seguido la misma, y si desean efectuar alguna pregunta o algún comentario, pues gustosamente quedo a su disposición. Muchas gracias.